Pues muchas gracias en primer lugar, bienvenidos a Garrigues y gracias por contar con nosotros, con Luis y conmigo, para una charla coloquio en el que hemos preparado una presentación, porque ya sabéis que al final si a un abogado no le dais... bueno, pero yo creo que la idea, también comentamos con Jesús, es que nosotros vamos a comentar, vosotros por favor, en cuanto queráis interrumpirnos o comentar lo que consideréis. Y me voy a presentar muy brevemente. Empiezo por Luis, porque entiendo que la faceta de Garrigues como despacho de abogados sí que es más conocida, ¿no? Pero no sé si conocéis a G-Advisory, que es nuestra empresa de consultoría, y Luis es director de SG de G-Advisory. Y bueno, yo soy Eva Díez Ordaz, soy socia del Departamento de Laboral, y no sé cómo, pero vamos, he acabado siendo una apasionada del tema de la directiva, de la diligencia de vida y de la diligencia de vida en sí mismo, y que es una norma que no sé si finalmente llegará o no llegará a ser aplicada, pero de la que llevamos dando clases, formaciones, participando en másters y en programas de SG desde el año, yo estaba ahora pensando desde cuando empecé a dar clases en el diploma de transformación sostenible de COI, yo diría que ya hace 3 o 4 años, ¿no? Que llevamos desde el primer diploma, que llevamos participando, hablando en relación con esta directiva que ni siquiera estaba aprobada. Entonces, la verdad es que os escuchaba hablar de todo lo que supone y de las dificultades que conlleva, y creo que esta directiva aún más, o sea, ya es la última vuelta de tuerca para las grandes empresas que van a tener que aplicarla, con independencia de que, como sabéis, la propia CSRD también hace referencia a la necesidad de que las empresas incluidas en el ámbito de aplicación informen sobre el proceso de diligencia de vida, y realmente es en el análisis de los impactos, el impacto negativo es precisamente de lo que viene a hablar esta directiva, con independencia de los añadidos que ahora comentaremos. No sé si... Está a punto de poderse cargar la presentación. Sí, vale, están cargándola. Simplemente, yo lo que habíamos... la jornada titulábamos la ponencia como implantación y contexto. No sé si habéis seguido o habéis investigado un poco sobre esta directiva, pero creo que sí que es importante que, no sé hasta qué punto cada uno de vosotros está más familiarizado o no, como qué ha llevado a que esta directiva se publique o en qué contexto se ha elaborado. Evidentemente ya había, aquí tenéis un poco los temas de los que vamos a comentar hoy, pero yo creo que sí que es importante dentro del contexto, ahora vamos, que nos situemos en por qué en algún momento el legislador europeo se plantea realizar una directiva sobre diligencia de vida en materia de sostenibilidad. Y básicamente es porque ahí tenéis los testes voluntarios, que estoy seguro que todos sabéis, o las normas internacionales de carácter voluntario, que estoy segura que todos sabéis de qué estamos hablando, de los principios rectores, de las líneas directrices de la OCDE y de la declaración tripartita de la OIT. Pero, lo que me viene a decir incluso los propios considerandos de la directiva es que no estaban teniendo el reflejo o no estaban teniendo los impactos positivos que se esperaba de estas normas voluntarias. Se seguía viendo grandes desastres o grandes escándalos o grandes impactos en materia de medio ambiente, y expresamente citan los considerandos de la propia directiva estas cuestiones, estos hechos que ocurrieron en el Rana Plaza en Bangladesh en 2013, o el incendio también en Bangladesh de una fábrica textil, o el caso de la minera Vale en Brasil. Entonces, ante estas situaciones se plantea que muchos gobiernos empiezan a publicar en Europa sus propias normas, y se empieza también a temer por la dispersión normativa dentro de la Unión Europea. Ahí tenéis la referencia, que entiendo que todos sois conocedores, de la norma francesa, de la norma alemana,
la holandesa en materia de trabajo infantil y de, bueno, que otros países también estaban trabajando en sus propias normas, incluyendo, en sus propias normas que de hecho están ya teniendo, como veis ahí en alguna noticia, teniendo ya sus impactos o ya se estaban aplicando. En algún caso, pues alguna multinacional alemana incluso pidiendo información a empresas españolas, o algún caso en Francia, pues que una cadena de supermercados estaba siendo denunciada por comprar carne relacionada con la deforestación. Entonces ya son normas que ya están empezando a tener recorrido y noticias sobre peticiones expresas que hacen las propias multinacionales en relación con esos impactos en el Mar Menor o en el Amazonas. En España sabéis que se planteó ya un anteproyecto, que eso no llegó a nada, no creo de hecho ni que siga planteado, por lo que se está comentando, por el mismo Ministerio. El desarrollo de la directiva en principio se va a encargar el Ministerio de Economía, pero bueno, veremos a ver si al final se desarrolla o no, en qué términos, porque con la ley Omnibus pues no sabemos en qué va a quedar. Entonces, bueno, ya veremos. Y este es el contexto, ¿no? Y ahora, si queréis, damos un repaso rápido y ya digo, interrumpidnos en lo que queráis y vamos a ir intercambiándonos, haciendo tándem, ¿no? Tándem más jurídico, que espero no aburriros mucho, y tándem práctico por parte de Luis, que el aburrimiento está garantizado. Que bueno, ellos trabajan en temas mucho más apasionantes y de los aspectos prácticos del tema de la diligencia de vida, y nos van a poder dar mucha luz sobre cómo lo están implantando. En el ámbito de aplicación, entiendo que no sé si todos habéis tenido la oportunidad de verlo, pero bueno, os lo reflejo aquí en la transparencia muy rápido. No sé si luego Luis Cabrera, no tienes, compartiremos si quieres la presentación, Jesús, pero vamos, básicamente es el ámbito de aplicación, que como supongo que sabéis, dio vueltas durante la tramitación. En principio estaba previsto en la propuesta de la Comisión Europea que básicamente las mismas empresas que estaban incluidas en el ámbito de aplicación de la CSRD fueran a estar incluidas en este ámbito de aplicación, pero luego en una reunión de diciembre, ¿no?, del año pasado cambió todo y pasaron a ser las empresas de más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de volumen de negocios neto mundial, y para las empresas constituidas fuera del ámbito de la Unión Europea únicamente se hace referencia al volumen de negocios neto mundial. Entonces, aquí en también se incluyó en el último momento las empresas que hayan celebrado acuerdos de franquicia o licencia que tengan esas características, ¿vale? No lo detallo, pero básicamente todos nos hacemos una idea de qué empresas pueden estar incluidas en el ámbito de aplicación y que tengan esas características, esos acuerdos de franquicia o licencia. Y aquí os lo tratamos de hacer un poco más gráfico, porque todas las empresas que estén incluidas dentro del ámbito de aplicación de la directiva van a tener que hacer una declaración anual, que seguramente al final, incluso la propia directiva hace referencia o me parece que apunta al propio informe de sostenibilidad, pero bueno, que esa declaración anual, seguramente con la nueva ley Omnibus, yo espero que sea de las cosas, ¿no? Y que al final CSRD y diligencia de vida y directiva de diligencia de vida tienen muchos temas en común, y que realmente se clarifique en virtud de qué directiva y cómo lo tienes que reportar para cumplir una norma, y que se simplifique y que se unifique. Entonces, bueno, tienen que hacer una declaración anual. Entonces ahí veis, en función del tamaño de la empresa, porque como muchas de estas normas se prevé la entrada en vigor progresiva en función del número de empleados y en función del volumen neto de negocios mundial, ahí veis la fecha en la que las empresas empezaron a estar obligadas y la fecha en la que tendrán que hacer la declaración anual.
Entonces, para las empresas de más de 5.000 empleados y más de 1.500 euros de volumen de negocios neto mundial, esas son las primeras que tendrán que empezar a aplicar la norma y tendrán que hacerlo en el año 2027 del 2027 y tendrán que hacer la declaración anual en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2028. Y así progresivamente hasta las últimas, que son las empresas más pequeñas, las grandes empresas más pequeñas dentro del ámbito de aplicación, que son las de más de 1.000 empleados y 450 euros de volumen neto de negocios mundial, que tendrán que hacerlo a partir del 26 de julio del 2029 y la declaración anual para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 29. Y para las empresas de fuera del ámbito de la Unión Europea, hay la misma línea del tiempo y básicamente es en función del volumen neto de negocios mundial, cómo progresivamente van a ir teniendo que empezar a aplicar la directiva y que empezar a hacer la declaración anual. Evidentemente hay muchas dudas y también la Comisión Europea sabéis que ha hecho un documento de preguntas-respuestas. La Comisión Europea tiene pendientes muchos deberes. La propia directiva dice que la Comisión Europea emitirá modelos de cláusulas contractuales. La Comisión Europea dirá los acuerdos sectoriales cómo tienen que ser. Bueno, tiene muchos deberes que lo deseable hubiese sido que estuviesen ya preparados, porque al final muchas empresas ya la venían haciendo, la diligencia de vida, ya se están preparando para hacerla, también en atención a la CSRD, y todavía no saben ni siquiera no saben cómo van a ser o qué es lo deseable de acuerdo con lo que establezca la Comisión Europea, y encima ahora con la nueva iniciativa Ley Omnibus, pues ni siquiera saben si esta norma va a ver la luz o va a seguir siendo de aplicación en los términos en los que está. Entonces, pues bueno, por ahora tenemos esto y veremos a ver en qué queda. Entonces, que esta directiva en realidad, para estas empresas de las que hemos hablado, ¿qué obligaciones establece? Porque sí son obligaciones. Es verdad que la CSRD al final esconde obligaciones, es una norma de reporte que esconde obligaciones, porque al final todas las empresas van a querer reportar que efectivamente pagan salarios dignos o tienen establecido un proceso de diligencia de vida, pero esta ley ya lo transforma en obligación y la diligencia de vida básicamente es el análisis que tienen que hacer o las responsabilidades que tienen las empresas en relación con los efectos adversos reales o potenciales en los derechos humanos y en el medio ambiente. Y sobre todo, y esto es la clave de la directiva, la responsabilidad que se deriva del incumplimiento de la directiva, de la norma. Que evidentemente es sin duda lo más preocupante y lo que va a generar litigios y bueno, entendemos que bastantes cuestiones en relación con los impactos que tengan las empresas. Y luego hay otra segunda obligación que también pues todos los que trabajáis con CSRD estaréis familiarizados con ella, que es la obligación de adaptar y llevar a efecto un plan de transición para la mitigación del cambio climático que asegure que la estrategia y el negocio de la compañía está en línea con la limitación del calentamiento global al 1,5 en consonancia con el Acuerdo de París. Esas son básicamente las dos obligaciones que regula la norma. La norma está repleta de definiciones, conceptos, ha dado muchísimas vueltas, pero básicamente, para que os hagáis una idea, hablamos de efectos adversos, la norma expresamente define lo que es un efecto adverso en este caso y lo refiere a vulneraciones de derechos humanos y efectos negativos en el medio ambiente de acuerdo con la relación de convenios que vienen o que establece expresamente en los anexos. No, evidentemente, al final, si ves los anexos, todo lo básico está incluido, pero bueno, sí que es verdad que está limitado teóricamente a esos convenios o tratados de preservación del medio ambiente o de derechos humanos que están expresamente recogidos en los anexos. También
hay conceptos muy importantes, evidentemente hay muchos conceptos en la norma, pero yo aquí os propongo los más relevantes, que es, habla de la norma de socio comercial, directo e indirecto, pues también está expresamente definido lo que es, y son temas que en la diligencia de vida y en lo que supone, y sobre todo en lo que tienes que responder, sí que es importante tener claro el concepto de socio comercial directo y socio comercial indirecto. Vale, pues básicamente es la entidad con la que existe un acuerdo comercial relacionado con las operaciones, productos y servicios de la empresa, y el socio comercial indirecto es la entidad con la que realiza operaciones comerciales relacionadas con esos productos y servicios. Y también es importante, y esto es uno de los temas que más, que más polémica suscitó, que más vueltas ha dado, y al final, para lo bueno y para lo malo, quiero decir, algunos, evidentemente no ha dejado contento a nadie, ¿no? Lo de hasta dónde, por decirlo así, hasta dónde tiene que chequear la empresa la cadena de actividades, que se llama KIL. Normalmente estamos acostumbrados a hablar de cadena de valor en CSRD, que no es lo mismo que cadena de actividades de la Directiva de Diligencia de Vida. Aquí en la Directiva de Diligencia de Vida, la cadena de actividades se define como lo veis ahí, y sobre todo, aguas abajo, por decirlo así, finalmente ha quedado limitada ese análisis de los impactos a la distribución, transporte, almacenamiento de productos de la empresa, y excluyendo los productos que ya están sometidos a controles por parte de la normativa de la Unión Europea, tipo exportación de armas o este tipo de actividades. Y ahora sí que, bueno, también la verdad es que a mí me sorprendió bastante, sí que también tiene una definición de lo que es parte interesada, grupo de interés. No es que tengas tú que hacer un análisis de lo que es parte interesada o no. Aquí en la norma te dice cuáles son las partes interesadas con las que tienes que, a las que tienes que involucrar para hacer el análisis de tus impactos. Esto yo creo que es un poco distinto a la CSRD, y aquí dejo paso a Luis, porque de acuerdo con la CSRD, pues tú analizas, ¿no, Luis, quiénes son los grupos de interés, ¿no? Sí, pues nada, efectivamente, como comenta Eva, de cara a la identificación de partes interesadas, nosotros que ya venimos desde la publicación utilizando los criterios que nos dan las NEIs, S1, S2, S3 y S4, que conocéis perfectamente, sí que tratamos de buscar analogías y ver dónde, dentro de cada una de esas normas que nos valen como referencia y que nosotros de alguna manera como técnicos llevamos, iba a decir un año, llevamos 2 años tratando de estandarizar muy bien el proceso, tanto desde el punto de vista medioambiental, temas de cambio climático y otros efectos adversos desde el punto de vista, como digo, medioambiental, como la identificación de partes interesadas, que si bien en CSRD lo tenemos que abordar de una manera muy amplia para los análisis de doble importancia relativa, o conocidos como doble materializantes para entendernos, tratamos de buscar analogías con estas mismas partes interesadas, porque son clasificables también. Dicho esto, en procesos de diligencia de vida, por ejemplo, pues un proyecto en concreto de la deforestación, donde tenemos que buscar la trazabilidad, sí que es verdad que hemos tenido que buscar unas fuentes de información mucho más sofisticadas que las que utilizamos en procesos de CSRD, también por los impactos que necesitamos, que para una cuestión, pues por ejemplo, de la industria del caucho, entender de dónde vienen, de qué parcelas en concreto provienen determinada producción, para identificar si pudieran estar vulnerando algún riesgo dentro de esa cadena. Hemos tenido que ir a analizar geográficamente exactamente en determinados países en riesgo, no solamente el riesgo de país, sino también el riesgo concreto de determinadas zonas, y analizar las potenciales prohibiciones que pueda haber en este caso, de extraer caucho en determinados aspectos. En este sentido, los procesos de diligencia son mucho más exhaustivos que lo que estamos abordando desde el punto de vista de CSRD, de contemplar pues, toda la información de los grupos de interés, como digo, pero siempre
Recientemente, desde que tenemos las NEIs, estamos utilizándolo como documento de referencia precisamente por la estructura exhaustiva que da y que sin duda abordaremos luego, ¿no? Desde cuando hablemos de XBRL, ¿no? que sí que vemos que ese nivel de exhaustividad a nosotros nos ayuda para estandarizarnos. Gracias, Luis. Bueno, y siguiendo un poco con qué es la diligencia debida, pero ¿qué es la diligencia debida? Para la directiva. La directiva establece expresamente cómo es el proceso de diligencia debida. Además, lo que ha tratado la directiva es de blindar los artículos relativos al proceso para evitar precisamente la dispersión normativa en los países de la Unión Europea y que, por decirlo así, haya por temas de competitividad, ¿no? Aunque sí que deja la posibilidad en algunos artículos de que los países establezcan exigencias superiores y espero que por el momento pues, España se ciña a lo que está establecido para evitar pues, que a día de hoy yo creo que es una norma todavía en proceso de implantación, pues creo que es mejor ir paso a paso. Y bueno, lo hemos dividido en 9 pasos, pero básicamente aquí esto es el resumen de los principales artículos de la directiva. Y lo que exigen, en primer lugar, es integrar la diligencia debida en los sistemas de gestión de riesgos y en las políticas de la compañía. Y expresamente requiere que la empresa elabore una política de diligencia debida. Y expresamente establece cuál debe ser el contenido de esa política de diligencia debida. No, evidentemente no deja mucho pie bueno, muchas empresas puedan innovar o hacer o establecer cuestiones adicionales, pero sí que debe cumplir unos determinados requisitos la política de diligencia debida. Y ya entramos en temas legales, con lo cual sí que es importante que esos requisitos se cumplan. Y luego ya, bueno, si alguno habéis tenido oportunidad de revisar los principios rectores de empresas de derechos humanos o las líneas directrices de la OCDE, evidentemente es una norma hecha a la luz de estas normas de carácter voluntario y todos cuando lo leemos vemos que se ha pasado a ley estas normas de carácter voluntario que expresamente lo que requieren es que las empresas detecten y evalúen los efectos adversos reales o potenciales, es decir, que analicen cuáles son sus actividades, dónde tengo la actividad y qué posibilidades existen de que esas actividades, la propia empresa, de las filiales o de la cadena de actividades de la que antes hemos hablado, generen impactos adversos en materia de medio ambiente o en derechos humanos. Hecho ese análisis, que lo he comentado en 30 segundos, pero que evidentemente requiere un trabajo importantísimo por parte de las compañías, lo que exige la norma, y estos son los 2 artículos más importantes, es la obligación de prevenir y mitigar y la obligación de eliminar y minimizar. ¿Y por qué digo que los que son más importantes? Porque luego veremos que de estos 2 artículos son los que se deriva fundamentalmente de la responsabilidad civil de las empresas. Entonces hay que, evidentemente, cumplirlos y cumplirlos pues, tal y como establece la propia norma, que da multitud, es muy detallada y da multitud de opciones y yo creo que pasos o requisitos que deben cumplir las empresas para asegurarse que realmente previenen, mitigan, eliminan y minimizan esos efectos adversos que hayan detectado. Evidentemente, si se detecta que se ha producido un efecto adverso, la norma requiere que las empresas reparen los efectos adversos. También, obviamente, que establezcan mecanismos de notificación y de reclamación y procesos de reclamación, exigiendo que sean, evidentemente, comprensibles por aquel que debe o que pueda sentirse afectado o haber sufrido un efecto adverso o haber detectado un efecto adverso. Se requiere la implantación de un sistema de evaluación periódica y una comunicación, que es la declaración anual que antes os comentaba. Esto es básicamente el resumen del proceso, que Luis también en el ámbito del trabajo que realizáis pues ya lo vienen aplicando desde hace años. Evidentemente no
conforme a la directiva, que todavía ni siquiera ha entrado en vigor, pero sí para otros temas, ¿no? Justo, o sea, lo que comentábamos antes. Nosotros nos encontramos en la necesidad de poder evaluar y objetivar lo mejor posible cuáles son esos potenciales o reales efectos adversos. Desde el punto de vista medioambiental, pues utilizamos las normativas que tenemos y los estándares que tenemos, en particular los de taxonomía verde, bien conocidos por todos, que nos clasifican muy bien los 6 objetivos con los que venimos ya bastante tiempo trabajando en el ámbito de las finanzas sostenibles, sin duda, en el ámbito de la identificación de la taxonomía verde, que son pues, los clásicos, ¿no? Mitigación de cambio climático, adaptación climático. Aquí un paréntesis muy breve para recordar que en CSRD, en el estándar E1, se han refundido ambos objetivos, el análisis que tienen que hacer de ambos objetivos en un único estándar, en el E1, mitigación y adaptación al cambio climático, y luego cuestiones de contaminación, impacto en biodiversidad, recursos hídricos y marinos, y cuestiones de economía circular que pueda atañer a los residuos de las compañías, por ejemplo. Entonces es importante que exista pues como entendemos que venimos haciendo con las mejores prácticas posibles, pues un análisis técnico-científico de cuáles son los impactos concretos que las compañías y sus actividades puedan tener en términos medioambientales. Es verdad que los mayores titulares, se los lleva las cuestiones relacionadas con cambio climático, como es lógico también. En ese sentido, también en CSRD, por buscar el paralelismo, casi tenemos que esforzarnos más, o las compañías tienen que esforzarse más, o tendrían que esforzarse más en demostrar que no tienen que reportar el E1, que propiamente en reportarlo como debe ser, ¿no? En los análisis de doble importancia relativa. Y en ese sentido está bastante claro, ¿no? que las empresas tienen que aportar su plan de descarbonización por fin, ¿no? Y esto, los que llevamos trabajando en el ámbito del medio ambiente un montón de años, por fin vemos que las empresas pues, lo están abordando de una manera rigurosa. En este sentido, empiezan a medir su alcance 3 de emisiones de CO2, que es algo que es absolutamente imprescindible, conforme al protocolo de efecto invernadero, y como digo, mete en el mismo cajón las cuestiones de adaptación al cambio climático. Desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista técnico del campo de la ingeniería, los recursos de mitigación y de adaptación no tienen nada que ver. Y ahora con el desgraciado evento que ha habido en Valencia principalmente, también en otros sitios de España, de la Dana, es curioso cómo vemos que se están mezclando titulares que tienen que ver con mitigación con otros que tienen que ver con adaptación, que son cuestiones... es verdad que el apellido es el mismo, cambio climático, las estrategias técnicas y científicas de medir eso son diferentes y también los procesos de debida diligencia. Y en temas de pues, contaminación, impacto en recursos hídricos y marinos, impactos en biodiversidad y cuestiones que atañan a economía circular, residuos, etcétera, utilizamos los estándares, los recursos técnicos que disponemos, las declaraciones de impacto ambiental y bueno, ese universo de cosas que nos permiten saber si las actividades de las empresas de una manera consistente pues deben ser reportadas, deben ser mitigadas y deben meterse dentro de los procedimientos internos de la compañía para evitar esos impactos, ¿no? Como insisto en que no deja de ser un trabajo pues técnico-científico más en el campo de, pues, podríamos decir, de la ciencia y de la ingeniería. Sí, efectivamente. Bueno, y temas de derechos, yo creo que sí que, vamos, comentario evidentemente sujeto también a lo que vosotros consideréis, es que las cuestiones están bastante desarrolladas y por poneros un ejemplo, en los estándares de reporte de CSRD hay una cuestión de que hay que reportar teóricamente el tema de los salarios dignos, es decir, las empresas deben indicar si abonan sus salarios, si abonan salarios dignos que permiten a las personas cumplir o satisfacer sus necesidades vitales y las de su familia.
y entra dentro de esta directiva también ese tema, es una de las cuestiones, también analizar las empresas, sus impactos negativos, y realmente creo que es un tema que ni siquiera está claro cómo se debe hacer. Eso, lo cual no, creo que no es bueno para las empresas que tienen que reportar un CSRD cuando ni siquiera está clara cuál es la metodología buena a utilizar para saber si realmente se están abonando salarios dignos o no. De hecho, ni siquiera los ratings, por ejemplo, para las calificaciones, por lo que yo sé, que una determinada metodología o no, porque ni siquiera está clara cuál es la correcta. Entonces, bueno, en esos temas creo que en temas medioambientales creo que estas cuestiones, por lo que conozco, está un poco más claro. Entre los temas sociales todavía queda mucho desarrollo, lo que pasa es que, bueno, las normas entran en vigor y habrá que ir lidiando con ello en lo que se pueda, pero tiene todavía que clarificarse muchas cosas y hay muchos aspectos que necesitan mucho recorrido. Y bueno, y los verificadores, efectivamente, no sé cómo lo van a hacer porque solo el tema de los salarios dignos requeriría un experto en la materia para poder valorar si lo que está haciendo la empresa es correcto o no. Dicho lo cual, veremos los primeros reportes. Seguimos, si os parece bien. Bueno, ya pasado el proceso de diligencia de vida en 9 pasos, ¿no? Que parece un anuncio de marketing. Sí que también quería hacer mención a dos aspectos fundamentales. Uno ya lo hemos hablado, que es la exigencia de colaboración constructiva con las partes interesadas, que la norma, de hecho, te dice que tiene que ser esa colaboración constructiva, y también la posibilidad de priorizar y la posibilidad y exigencia de priorizar los efectos adversos reales o potenciales en el caso de que la empresa no pueda abordarlos todos bueno, esa priorización está expresamente regulada en la directiva. Y ahora entramos en la segunda obligación, que es la de lucha contra... perdonad, la lucha contra el cambio climático. Como os adelantaba anteriormente, la segunda obligación que establece la directiva es la obligación de las empresas de establecer un plan de mitigación del cambio climático con esos objetivos específicos. Y aquí ya os cedo la palabra a Luis, que es sin duda el experto en temas de planes de transición. Sí, pues bueno, en la línea de lo que comentaba antes y muy alineado nuevamente con CSRD. Claramente es el principal aspecto que desde el punto de vista medioambiental y de manera se puede considerar obligatoria debida diligencia, pero también en CSRD, que como comentaba, las empresas ya van a tener que contar historias más largas de por qué no reportan sus estrategias de mitigación de cambio climático que lo contrario. Y claro, ¿en qué punto o con qué nivel de detalle se está dando esto? Pues el E1 es bastante claro, por fin, que es ciñase al protocolo, el protocolo de gases de efecto invernadero, es muy claro. Las empresas, como bien sabéis, tradicionalmente venían reportando su alcance 1 y alcance 2 y así se siguen reportando estados de información no financiera o información de sostenibilidad desde hace un montón de años. Luego han publicado o se han comprometido de manera pública a estrategias y planes de descarbonización sin conocer que en muchas ocasiones, y eso es lo que nos encontramos, que sus emisiones de CO2, las que venían midiendo y reportando, eran entre el 2 y el 5% de sus emisiones totales. En el proceso en el que están ahora, precisamente de medir sus emisiones de alcance 3, que involucra toda su cadena de suministro, aguas arriba y aguas abajo, sorpresa, las emisiones de alcance 3 vienen a ser entre el 90, 95 y en algún cliente el 98% de sus emisiones de CO2. El nivel de reporte de esa estrategia tiene que alcanzar valga la redundancia, a los 3 alcances, alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Entonces, el primer obstáculo que nos encontramos y que se encuentran las empresas es medir precisamente y conocer sus emisiones de CO2. Y aquí un paréntesis porque no va solo de pedir, por ejemplo, a toda tu cadena de suministro, a todos tus proveedores, cuáles son las emisiones de sus actividades asociadas a tu empresa. Esto hay que hacerlo con cautela porque esas emisiones que empecemos a contabilizar las empresas de terceros
las vamos a hacer públicas. Y si ese dato no es consistente, y eso nos lo estamos encontrando, si los factores de emisión no están bien elegidos, resulta que nos estamos atribuyendo una huella de carbono contra la que vamos a tener que luchar y que a lo mejor no estamos midiendo o no estamos verificando en una fase previa. Por lo tanto, aquí nosotros lo que le trasladamos en los procesos de descarbonización que estamos haciendo es rigurosidad en la medición y que esos factores de emisión sean realmente consistentes. Y tenemos muchas fuentes de información basadas en ciencia, totalmente contrastadas, que son las que hay que utilizar. Porque todo lo que no sea eso normalmente está haciendo que las empresas cuenten una huella de carbono muy diferente a la que de una manera basada en ciencia deberían reportar. Y lo que es peor, que es que esa estrategia a corto o medio plazo que tienen que publicar, pues resulta mucho más costoso, no solo desde el punto de vista económico que por supuesto, sino de recursos también, el eliminar, ¿no? en ese plan que va a tener que ser reportado. Dicho esto, entendemos esos procesos de descarbonización como unos procesos de transición donde es muy complicado que en el año 1 reporten una información súper consistente, y eso lo estamos viendo con el 100% de los clientes. Primero tratamos de conocer emisiones de alcance 3 con un determinado, tratando de ser, ¿cómo decirlo? Con un principio de prudencia, entendamos a lo mejor de los 20 proveedores con los que más facturo, con las que tengo más transacciones económicas, y luego veamos el resto de toda la cadena de suministro, ¿no? Esto sin entrar en emisiones de proceso, en industrias de fertilizantes, cementeras, etcétera, que son complicadas de medir, pero que ahora, como hay que reportarlas y tenemos que aportar planes estratégicos de lucha contra esas emisiones de CO2, pues esa medición debe ser muy consistente. Y en ese proceso están metidos una gran parte de nuestros clientes y que los estamos ayudando. Sí, de hecho, la Dirección de Vida expresamente establece el contenido que tiene que tener el plan de transición, un poco en línea con lo que tú comentabas, y también por el tema que indicabas tú, con lo que se reporta, aquí expresamente indica que tiene que explicarse y cuantificarse las inversiones y la financiación para la ejecución del plan, con lo cual efectivamente es clave que todo lo que se mira esté bien para no comprometerte, ¿no? a algo que no. Y luego lo que se va a facilitar desde el punto de vista del reporte, que es lo que se busca, es la transparencia de la información y la intercomparabilidad. O sea, que una compañía de un sector no tenga que ir a buscar un benchmark por ahí. Esa información va a ser pública y vamos a poder empezar a tener indicadores comparativos de industrias, de compañías muy parecidas, con procesos productivos parecidos, que trabajan en el mismo campo industrial y que van a poder comparar su huella, ¿no? Y ahí sí que es verdad que los verificadores estamos expectantes, como en el resto de las cuestiones, para ver cómo lo van a medir, qué datos van a dar por buenos, cuáles no, cómo lo van a corregir, qué comentarios van a hacer. Bueno, pues ya por último, porque ya de hecho llegamos al tiempo, únicamente tres matices que simplemente, está claro que no controlo. Evidentemente es una norma que, como os decía, establece la responsabilidad de las empresas, con lo cual va a haber autoridades de control, que podrán ser una o varias, porque evidentemente el tema de derechos humanos y medio ambiente, pues muchas cosas son muy distintas. Va a haber un régimen sancionador aplicable, con sanciones que se prevén con importes importantes, y el régimen de responsabilidad civil, que es solo un artículo, pero evidentemente muy relevante y con previsiones pues bastante, no digo innovadoras, pero bastante, no digo ni innovadoras ni preocupantes. Está ahí en el medio, que es básicamente la obligación, el derecho de las víctimas a tener una indemnización íntegra, la posibilidad de solicitar medidas cautelares y exhibición de pruebas, porque es verdad que explica que no es fácil que las víctimas
puedan tener acceso a determinada información y la posibilidad de las víctimas, bueno, habla de víctimas, por eso lo digo yo, víctimas, ¿vale? De autorizar, vamos, personas afectadas, autorizar a un sindicato, organización no gubernamental, instituciones nacionales para que interpongan demandas. Que no van a ser los propios sindicatos los que motu propio lo hagan, sino que necesitan esa autorización de las personas afectadas y un plazo de prescripción de 5 años. Bueno, y con esto, y perdonad que nos hemos pasado 2 minutillos, si tenéis alguna cuestión para comentar, de hecho nos hemos pasado 2 minutillos, me temo que incluyendo el tiempo de debate, pero bueno, por supuesto, cualquier cuestión que queráis comentar ahora o en otro momento estamos a vuestra disposición.